Bueno, entonces, empezamos de vuelta. Bueno, como recién empezó a grabar, vamos a repetir un poquito lo que decíamos. En esta charla vamos a hablar de las que son las novedades que surgieron en el Congreso ECO. Yo me puedo poner la voz un poco. A ver si pueden apagar los micrófonos. Y callarse los que están ahí, porque es un cotorrerío. No sé si vos podés apagarles a los demás. Bueno. Vean, mándale un mensaje. Para que aquellos que, bueno, no están familiarizados con lo que es, ¿verdad? La Asociación Europea de Cronicolitis es una asociación que está conformada por las asociaciones médicas de cada país que se dedican a enfermedad inflamatoria. Por ejemplo, el Grupo Español de Enfermedad Inflamatoria, el GTQ, ¿verdad? Es uno de los integrantes. Lo mismo pasa con la Asociación Italiana, la Asociación de Alemania, la Austríaca. Cada una de esas asociaciones se juntaron y es lo que forma la Organización Europea de Cronicolitis. Es una asociación médica, ¿verdad?, en la cual, por supuesto, no tiene fines de lucro, sino que como todas las asociaciones médicas tienen el fin de educar, formar y mejorar, ¿no?, la calidad de vida en base a diferentes actividades. Dentro de estas, bueno, acá lo que les ponía era que si bien nació en Europa ya por los años 2000, ¿no?, a lo largo de los años se han ido incorporando miembros de diferentes países. Les contaba que desde el año 2007, ¿verdad?, soy miembro de la ECO y Jimena es la otra representante de Uruguay dentro de la ECO. En estos años y a partir del 2006 se empezaron a hacer congresos, que son congresos dedicados a enfermedad inflamatoria intestinal, únicamente, ¿verdad? Congresos que para mí son los más lindos que hay porque uno va y se dedica específicamente solamente a esto, no hay otras patologías, y además por ser un grupo de médicos provenientes de diferentes países, las visiones que traen son diferentes, y además para nosotros los hispanos parlantes, tienen la ventaja de que como la gente habla todos y diferentes idiomas, el inglés es mucho más entendible, ¿verdad? Porque todos tenemos las mismas dificultades cuando vamos a comunicarnos, los franceses, los alemanes, cada uno le da su acento. Es distinto de cuando uno va a los congresos americanos, que todo el mundo habla inglés. No sé. Entonces, todas esas cosas han hecho que para nosotros, ¿verdad?, la ECO sea un referente en cuanto a lo que es la formación en enfermedad inflamatoria intestinal. La ECO desde el año 2006 hace congresos, que si ven acá, ¿verdad?, en el primer congreso había unas 350 personas. En el segundo, que fue el primero que yo fui, éramos 800, que se hizo en Innsbruck, un lugar precioso, y después, a lo largo de los años, se fue aumentando la cantidad de concurrentes. Fíjense, acá no sé por qué, cómo saco esto, pero en el año 2019 eran más de 8.000 personas los concurrentes de todo el mundo a ese congreso. En el año 2020 baja el número porque ya estábamos en pandemia. Acá los que faltaron fueron la delegación china, que lo vieron por Zoom. Y bueno, y este año fue virtual, como todos los congresos en el mundo, y eso también hizo que el número de personas disminuyera, pero igual son más de 1.700 personas que participan de un congreso de enfermedad inflamatoria. Este es el presidente actual del congreso y de ECO. Esta es la forma, ¿verdad?, que se le dio al congreso virtual. Si ustedes ven, entraban al programa, a los simposios, a los pósters. Es donde se presentan los trabajos que nosotros le llamamos pivotales. Es donde se presentan los grandes trabajos a partir de los cuales las asociaciones como la FDA o la EMA van a probar, ¿verdad?, un nuevo fármaco. En estos congresos es donde se presentan las novedades, lo nuevo, es donde se discuten, es donde va desde la investigación básica hasta los epidemiológicos, y uno entra, ¿verdad?, cada uno de estos lugares y va encontrando lo que quiere ver, ¿verdad?
En este congreso, por ejemplo, se presentaron 828 trabajos, que es mucho, y siendo que fue por este formato, por Zoom, ¿verdad? Cuando eran in situ, digamos, presenciales, se presentaban más de 1000 trabajos. 39 presentaciones orales de estudios, de trabajos, ¿sí? Y bueno, y póster y demás. Es decir, es donde las novedades van a surgir de estos congresos. Hay diferentes sesiones y cada año le ponen un punto a algo, ¿verdad? Por ejemplo, en este año el tema era IBD Precision, o sea, la precisión en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Porque como ustedes saben, justamente lo que no hay es precisión en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, bueno, ese es una cuestión que siempre está faltando, y bueno, y a ver en qué podemos ir avanzando en ese sentido. Las sesiones se dividen, ¿verdad? Y se van dando conferencias y se van presentando los trabajos. Y se dan todas en un mismo lugar. Eso es muy bueno, porque entonces uno no se pierde de ninguna cosa corriendo de un lado para el otro. Dentro de las sesiones yo señalé algunas y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se ve y cómo se presenta. Subrastagos, por ejemplo, que lo ven acá, y un poco para que vean lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Es gente de todo el mundo que participa. Son científicos que provienen de diferentes países y que van a diferentes universidades y que presentan lo mejor que hay en ese momento. En este momento, el tema es lo que se llama los head-to-head trials, o sea, los trabajos donde se comparan dos fármacos entre sí. Porque hasta ahora, ¿verdad? Como decía él, el primer trabajo que se hizo tratando de comparar la eficacia de fármacos fue hace 6 años, hace poco, y no era un trabajo head-to-head, era un metaanálisis. Es decir, se tomaban todos los trabajos que se habían hecho en diferentes drogas y se veía la eficacia que tenía cada una, y después por una cuestión matemática llegaban a una conclusión. Eso tiene sus sesgos, ¿verdad? Porque no todos los pacientes reclutados son los mismos, no todos los objetivos que se evalúan son los mismos, la forma de evaluar la eficacia no es la misma. Entonces tienen limitaciones, y por eso, ¿verdad? El esfuerzo ahora se está orientando en hacer trabajos comparativos de droga contra droga con un mismo protocolo. ¿Sí? Y si bien hay algunos trabajos, en realidad el primero se presentó el año pasado. ¿Sí? O sea que son como cosas nuevas, estos estudios comparativos. Y este año se presentó el segundo. Este fue el primero, se hizo en colitis ulcerosa y se comparaba vedolizumab con adalimumab, por ejemplo. ¿Sí? En este año se presentó uno en enfermedad de Crohn que comparan ustekinumab y adalimumab. Esa es una línea de trabajo que evidentemente tiene que seguir, ¿verdad? Porque es lo que nos va a decir a nosotros, bueno, para tal enfermedad, ¿no? Tal droga tiene tanta ventaja con esta otra, que es lo que nos falta. Bueno, entonces esto es una de las cosas que va a venir. Este es el trabajo. Esto es un poco para que vean lo que es el diseño de un trabajo, ¿verdad? Lo que significa, por ejemplo, esto que dice PBO, significa placebo. Y esto es así. A muchas personas que se reclutan en los trabajos no se les va a dar nada. Eso es como se hace un trabajo. Y a veces uno escucha, ¿no? ¿Pero qué nos da? Bueno, la gente participa. Uno entra a las páginas, hay unas páginas que se llaman, por ejemplo, fda.gov, donde están todos los protocolos que se presentan y para que la gente se inscriba, y la gente lo hace, porque es la manera que hay de poder saber o de tener nuevos fármacos. Y bueno, se reclutan pacientes, hay todo un estudio, ¿no? De la gente de estadísticas que nos dicen, bueno, cuántos tienen que entrar para que sea realmente significativo, etcétera, etcétera. En este, por ejemplo, que es en Crohn, llegaron a la conclusión de que ustekinumab y adalimumab es más o menos lo mismo. Pero bueno, en el otro, por ejemplo, para colitis, era un poco mejor el vedolizumab que el adalimumab. O sea, van como tirando,
¿verdad? Elementos que son útiles en el momento de saber qué vamos a hacer. Lo otro que se está probando ahora, vieron que hay muchos de estos fármacos que son los biológicos, ¿verdad? Que por el tipo de diseño se dan intravenoso. Y ahora están saliendo esos mismos en forma de subcutáneo. Y entonces están viendo, y eso es el switching de intravenoso a subcutáneo, si son igualmente eficaces, si son más eficaces, qué sé yo. Este hombre Schreiber, digo, ya está el puro, uno lo conoce, lo sigue, es un alemán que muy bien, que están en, esta gente que ustedes ven, están en todos los trabajos a partir de los cuales se aprueban los fármacos. Bueno, estos son los estudios, y bueno, es un poco las conclusiones. Rubin es otro de los, son las estrellas, digamos, de la enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Otra cosa que se está investigando es la combinación de terapias, ¿verdad? Porque ya sabemos que un fármaco no ayuda a veces a todos, entonces se hacen combinaciones. Hay algunas combinaciones que ustedes ya conocen. Por ejemplo, cuando damos un biológico más azatioprina, eso es un tratamiento combinado. Ya se ha visto que en algunos trabajos eso es más efectivo que dar una sola, pero bueno, tiene pros, tiene contras, y hay que ver cuál hay que combinar. Entonces, esa es otra de las líneas que se están viendo, si combinar, por ejemplo, dos biológicos, o si empezar con uno y seguir con otro. Por ejemplo, eso sería otra combinación. Empiezo con, por ejemplo, con un infliximab y después sigo con un usted, por ejemplo, o otro, ¿no? ¿Qué es mejor? Bueno, todo eso son cosas que se están pensando, ¿verdad? Porque obviamente ninguno de los tratamientos que damos son efectivos para las personas, por eso es que se requiere seguir, ¿verdad? Buscando otras formas de tratamiento. Y acá lo que quería mostrarle, por ejemplo, que tratamientos tenemos esteroides, y ven que siempre hablamos de una cosa que se llama inducción, que es el periodo ese como de ataque, como para bajar los síntomas, ¿no? Y llegar a que se desinflame la zona que está inflamada, y luego otro que se llama mantenimiento, que es para mantener la remisión. Siempre hablamos, siempre tenemos fármacos para inducción y fármacos para mantenimiento. Y acá tienen una lista, ¿verdad? Los que se usan para inducción, para mantenimiento, ¿no? El vedolizumab, para cuáles se usan, para Crohn, para colitis, ustekinumab, todos los anti-TNF, los inhibidores del JAK y el ozanimod, que es el más reciente que se aprobó en mayo del 21. Lo que tienen de interesante es que cada uno de estas filas, ¿sí digo bien? Son fármacos que tienen una característica diferente, ¿verdad? Unos son anti-TNF, otros anti-leuquina 23, otros inhiben un receptor, el JAK, ¿verdad? Que es una familia de receptores donde van las interleuquinas, que desencadenan después las respuestas en las células inmunes. O sea, y eso puede permitir lo que hablábamos antes de combinar distintos mecanismos. Es decir, tenemos más fármacos dirigidos a mecanismos diferentes. Nosotros por ahora acá tenemos anti-TNF, ¿sí? Es uno de los mecanismos, pero ya hay otros. De todas maneras, todos estos son relativamente recientes, del año 2016 para acá, ¿verdad? No son fármacos. 2018 se aprueba el USTE, y bueno, en el 19, 20 el tofacitinib, y ahora 21 ozanimod. O sea, son como que rápidamente están apareciendo cosas nuevas en pocos años, lo que hace pensar, y hay muchos más que están en lo que ellos le llaman en la pipeline line, o sea, en carrera para seguir teniendo diferentes mecanismos de acción. Bueno, esto es cómo es el tratamiento, las limitaciones, esto es lo que, ¿no? Pero digo, para que vean qué es lo que ellos sabemos que es así, ¿verdad? Que no se sabe, que hay una carencia en la duración, una carencia en la precisión, ¿no? Todo eso ya sabemos, y por eso es que se investigan nuevas consideraciones. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? En la inducción pueden usarse unos, y en el mantenimiento otros. Dentro de la inducción, por ejemplo, una cirugía puede ser un tratamiento de inducción. No necesariamente tiene que ser una droga.
¿sí? Podés, por ejemplo, en una enfermedad de Crohn, haces una recesión y después seguís con el tratamiento. Eso también son lo que se llaman dos manejos en dos tiempos, ¿no? Un tiempo con una cosa y un tiempo con otra. Hay estudios para descientificar, porque claro, uno empieza con esto y después, ¿cómo se hasta cuándo? Y no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque para uno poder decir hasta tal fecha, tenés que tener los estudios que te digan hasta tal fecha. Y hasta ahora se saben cuándo empiezan. Los protocolos en general para aprobación tienen una duración de 1 año, algunos un poco más, pero en general no se hacen protocolos a 5, a 6, a 7, a 8 años. Se hacen por un tiempo limitado. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, eso es lo que hay que ir viendo y ir estudiando. Y en el futuro, como dice, ¿verdad? De todos los mecanismos se empezará por uno, se seguirá por otro y se seguirá por otro. Y se van a ir cambiando los mecanismos de acción. A ver, ¿qué más? Bueno, se habló bastante de dietas, o sea, se presentaron bastantes trabajos sobre dietas. Ustedes saben que la terapia, digamos, enteral para los niños en pediatría, en la enfermedad de Crohn, se usa desde hace muchas décadas, pero nunca salió de ahí, de ese nicho, digamos, que es el niño con enfermedad de Crohn, con una enfermedad de Crohn fundamentalmente del intestino delgado, en el cual se hacían tratamientos con sondas, ¿verdad? Y con una nutrición enteral exclusiva por determinadas semanas, es decir, para la etapa que llamamos de inducción. Eso es lo que está pautado, esos son los trabajos que hay. Y no se salió mucho de ahí en todos estos años, eso empezó ya por la década del 80. Esto es porque a veces las cosas parece que, pero demoran en pasar de una cuestión a otra. Entonces, bueno, ahora lo que se está explorando es si se puede usar en adultos, que en adultos no había sido eficaz como en los niños, ¿no? Se está buscando cuáles son o cuáles podrían ser los culpables, si son los aditivos, ¿verdad? Este es un estudio que lo que tiene de interesante es que es multicéntrico, el estudio PURE, ¿no? Donde se buscan todos qué factores de todos los que conocemos podrían ser los que están implicados. Argentina participa de este estudio. Y bueno, digo, esto es un poco para mostrarle que se están estudiando, porque muchas veces es una de las cuestiones que siempre preguntan, pero ¿y la dieta? ¿Pero y la dieta? Bueno, la dieta se está estudiando, no es que no se estén estudiando, se están haciendo los estudios, pero bueno, habrá que esperar los resultados, ¿no? Y qué surge de ellos, pero se están estudiando. Por ejemplo, del otro tema que se habló es del COVID, obviamente, ¿no? No podía ser que no estuviera el COVID. Se presentaron trabajos del registro, que es el Secure, bueno, más o menos en lo que ya hablamos en las charlas anteriores. Después, ¿qué es lo más nuevo o lo que todavía está en estudio? Que es todo lo que se viene de la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, el uso de las computadoras, por ejemplo, uno le entra los síntomas, le entra los valores que tiene, qué sé yo, de PCR, de calprotectina, la extensión, la imagen endoscópica, en la computadora te dice, bueno, hacele esto, ¿no? Eso sería, ¿no? Claro, después hay que aterrizarlo eso, pero bueno, están trabajando muchos, los informáticos, ¿verdad? En hacer esas redes para poder pasar información, para ver, por ejemplo, si es útil, y hay muchos que han estado trabajando en Holanda y en eso, con dispositivos que tiene, por ejemplo, el paciente en su casa, carga, ¿no? Una vez por semana, una vez por día, dependiendo de cómo está, y entonces eso va a una computadora y la computadora le dirá, bueno, ahora tenés que subir la droga, tenés que bajarlo, tenés que ver, o sea, cómo la informática, digamos, es una herramienta que se va a ir incorporando en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, eso es un poco, también en la endoscopía se va a empezar a usar lo que es la inteligencia, es decir, hay una computadora atrás que va a mirar y que va a decir de acuerdo a los patrones endoscópicos que hay, a qué puede, en endoscopía se va a empezar a usar en algún momento, ¿verdad?
esto es un adenoma, esto es un cáncer, de acuerdo a los patrones, porque la computadora va a tener todas las imágenes registradas y de acuerdo a lo que ve va a poder decir, bueno, esto se parece a esto, ¿no? Eso es a lo que se va a llegar en algún momento. Eso es lo que todavía no está, pero bueno, en algún momento la ciencia está caminando para esos lugares, ¿no? Estas son, dice, las metas en los tratamientos para la enfermedad inflamatoria continúan evolucionando, ¿no? Y entonces lo han visto ya muchas veces, cómo ya no nos alcanza que mejoren los síntomas, que mejoren los parámetros, que dejen los corticoides, que se cure la mucosa. Ahora se le va exigiendo cada vez más. Y estos que se presentó el año pasado, o a principios de este año, es el STRIDE 2. ¿Verdad? El STRIDE 1, yo se los había presentado a ustedes en el 2015. ¿No? Bueno, 6 años después sale el STRIDE 2. En el STRIDE 1 lo que decía es que hay que ponerse objetivos, ¿no? Lo que se llama el Treat to Target, ¿no? O sea, tratar por objetivos y monitorear que esos objetivos se cumplan. Esa es la base del enfoque del tratamiento de estas enfermedades. Lo que cambia en el STRIDE 2 es que ahora lo divide, digamos, en objetivos inmediatos, objetivos mediatos y objetivos a largo plazo. Entonces, mediatos, de hacer la mejoría, ¿no? Y intermedios, es que se normalice, por ejemplo, la PCR y la CAL, pero porque no se va a normalizar al segundo ni tercer día, y después objetivos a largo plazo. Y esa es la diferencia sustancial entre el 1, digamos, y el 2. Eso para Crohn y para colitis, ¿verdad? Después, esto se lo puse porque es muy gracioso, ¿no? Como todo por Zoom, cada uno estaba en su casa hablando, como que bueno, este es el presentador de una de las sesiones, ¿no? Y esto que le decía, hay trabajos, empiezan a hacer trabajos, por ejemplo, nutrición enteral cíclica, para mantener, ya no solo para inducir, para mantener a los niños, que antes era solo la inducción, con enfermedad de Crohn, y se llama, bueno, el HOP estudio, qué sé yo, del grupo francés de pediatría, ¿no? Esto es como hacen, por ejemplo, todo esto es lo que hay que hacer, el diseño, ¿no? De un trabajo. Digo, hacer un trabajo, planificar un trabajo de estos puede llevar 2 años, ¿no? Digo, no son cosas que se hacen, vamos a hacer esto, y entonces, no, hay que hacer toda una planificación, una estrategia, ver, qué sé yo, y después reclutar los pacientes, y después sacar las conclusiones. Es decir, un estudio de estos puede llevar 2, 3, 4, 5 años. Bueno, es el primer trabajo randomizado. Digo, esto porque recién se están haciendo los primeros trabajos. Bueno, habrá que ver esto después como... Después otro tema que hablaron fue un capítulo que era en enfermedad inflamatoria en los niños, digamos, y en los adultos mayores. Ese fue una sesión, ¿verdad? Y bueno, las consideraciones, el embarazo, o sea, situaciones especiales. Tocaron específicamente situaciones especiales. Uno de los trabajos es el Dumbo, que así como nosotros hablamos de trabajos pivotales, ¿no? Los trabajos que son los que después todo el mundo va a repetir. Cada vez que hablen de seguridad de drogas, todo el mundo va a decir el Dumbo. Bueno, el Dumbo se le llama a un trabajo en el cual, por ejemplo, en este caso, se estudia la seguridad de las drogas durante el embarazo con un seguimiento de 4 años para ver el efecto en los niños, ¿no? Como, por ejemplo, se estudia cómo tienen el desarrollo cognitivo, además, si hacen infecciones, si no hacen, bla, 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 bla. Entonces, estos son esos trabajos que uno después lo va a ver siempre. El Dumbo, se les da nombres, ¿no? Y después se repiten. Acá se reclutan, ¿verdad? Las madres y se les sigue, o sea, son estudios trabajosos, ¿no? Bueno, después esto es lo del COVID. Esta es la dieta de exclusión en adultos, o sea, están probando otras, ¿verdad? Y usos potenciales, por eso digo, ¿no?
podrían usarse antes o después de la inducción, por ejemplo, complementar la inducción con algunos tratamientos nutricionales como la enteral, podrían hacerse juntos, podrían usarse de rescate. Bueno, o sea, todo eso es lo que hay que hacer, ¿no? para el futuro. Y después se presentan pósters, de los cuales algunos, por ejemplo, y un poco para ver por dónde va el mundo, muchísimos de medicina de estudios básicos, de ciencia básica, pero otros, bueno, como por ejemplo que es la regulación del eje cerebro-intestino en respuesta a los comportamientos, en respuesta a los terapias comportamentales. Y la terapia comportamental como intervención. O sea, ya ha habido, hace años que vienen trabajando en estas cuestiones, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un pantallazo. Ahora Jimena seguramente se va a dedicar a algunos puntos más específicos. Yo salgo de acá y compartís tú, Jimé. Bárbaro. No sé cómo te pones. Me tienen que habilitar. Bárbaro. A ver, porque tú capaz que podés... Yo capaz que ya lo cerré. No, Zoom, porque no. estás como hospedadora, no lo cierres porque... Ah, bien. Sí, yo todavía veo tu pantalla, Beatriz. Bien. Voy a tratar de hacer hospedador. A ver, ahora... Perfecto, sí. Ahora podés manejarlo, Jimena. A ver. Está, ahí te voy a inhabilitar, o sea, te voy a tener que hacer que tú dejes de compartir. Sí. Ya está. Ahí está. Perfecto. Listo. Sí. Bueno, buen mediodía para todos. Bueno, ya nos hemos visto en más de una oportunidad, así que creo que ya la presentación, salvo para de repente integrantes nuevos, yo soy gastroenteróloga, me dedico también hace un tiempo, soy de las entusiastas de los tratamientos y el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, trabajamos con Beatriz en la unidad del Hospital Maciel, de la que seguramente muchos me conocen también. Y bueno, y como dijo Beatriz, yo también pertenezco a la europea, porque creo que es realmente enriquecedor para todo el mundo. Es enriquecedor desde un punto de vista general como asociaciones, es enriquecedor para nosotros como personas, como profesionales, y para ver todos los aspectos, ¿no? Bueno, que la enfermedad inflamatoria puede tocar. Entonces, nosotros nos dividimos un poco con Beatriz. Yo voy a tocar como algunas de estas charlas de las que Beatriz habló, las voy a tocar un poquito más en concreto. Voy a tocar múltiples temas porque así es como son estos congresos. Y quiero decirles que una de las partes más importantes para nosotros de esto es cómo te mantiene en conocimiento, en actividad, en saber qué es lo que se viene, en recordar las cosas que de repente ya no son lo que se viene, pero si siguen teniendo o no validez, en fin, es como un remover permanente que creo que es un crecimiento profesional permanente y que redunda obviamente en la atención a los pacientes. Así que bueno, esto Beatriz ya lo mencionó, pero por las cosas que voy a hablar, quería que estuviéramos bien claros en estos términos, que seguro todos ustedes manejan porque lo han vivido, pero bueno, cuando hablamos de un empuje, estamos hablando de la aparición de síntomas, pero acompañados de elementos objetivos de actividad inflamatoria, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un momento donde uno tiene una diarrea, puede ser una diarrea porque ese día comió mucho, pero no necesariamente vinculado a una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el empuje es cuando hay elementos clínicos, o sea, la clínica, los síntomas de eso, pero además hay una vez alta, una PCR alta, una calprotectina alta, una endoscopía alterada, ¿no?
Y como decía Beatriz, nosotros las medicaciones las dividimos en lo que induce la remisión, que en pocas palabras sería lograr esa desaparición de los elementos clínicos y paraclínicos del empuje. Como muchas veces yo hablo con mis pacientes, es apagar el empuje. Y después, la apuesta a largo plazo, que es el mantenimiento de la remisión, ¿verdad? Es evitar que ese, entre comillas, incendio aparezca de vuelta. Y me voy a referir a esto varias veces, por eso quise dejarlo como muy claro. Y a veces son bien diferentes las medicaciones que usamos para ambas cosas. Entonces, en primera instancia, lo dividí un poquito porque voy a hablar de varias cosas. La primera es el tratamiento, y me gustó traer este tema de los tratamientos nutricionales, porque es real que hay como un nuevo envión, un nuevo resurgimiento. Obviamente todo esto hay que tener, cada vez que uno oye una charla de estas o escucha un trabajo científico, hay que estar atento a todo lo que el trabajo científico está diciendo, porque las conclusiones no son generales. Los trabajos científicos no sacan conclusiones generales para todos los pacientes con inflamatorias, y nosotros tenemos que ir viendo esa conclusión para quién puede ser y cómo se puede aplicar. Entonces, un primer trabajo que elegí para traer, con este antecedente que hablaba Beatriz, ¿verdad? Que en niños hace mucho tiempo que está demostrado que la nutrición enteral exclusiva, o sea, solo dar una dieta especial a través muchas veces de sonda nasogástrica, puede inducir la remisión en la enfermedad de Crohn del niño. Esto se sabe, se maneja, se usa, pero últimamente lo que estuvo tratando de hacer el grupo, como dijo Beatriz, un grupo francés que la sigla es GETAID, es probar si podemos mantener la remisión en los niños con tratamientos nutricionales. Es decir, tratar de evitar los fármacos en los niños. Porque idealmente los corticoides, por ejemplo, en los niños, pueden causar ciertas alteraciones que si pudiéramos evitarlo sería fantástico. Entonces, lo que hizo este trabajo fue buscar a ver si niños que se había hecho la inducción de la remisión, que se había pagado el empuje con nutrición parenteral, con nutrición enteral total, se podían mantener con nutrición enteral cíclica. Y les cuento un poquito cómo era. El tema era así: se reclutó un número de pacientes, niños, que se había logrado inducir así la remisión, y se les pidió que tuvieran durante 12 meses, es decir, un año, hacían 2 semanas de nutrición enteral exclusiva, o sea, volvían a ese tratamiento que los había inducido, lo cual esas 2 semanas son sumamente restrictivas, o sea, en esas 2 semanas no hay alimentos, no hay los alimentos como los conocemos todos de la manera, o sea, hay una alimentación que es adaptada. Y después hacían 6 semanas de dieta libre. Y era así: 2 semanas de nutrición enteral, 6 semanas de dieta libre, 2 semanas de nutrición enteral, 6 semanas de dieta libre. Y la realidad es que el estudio muestra buenos resultados, porque un 50% de los pacientes que se había logrado la remisión a través de la nutrición seguían en remisión después de 12 meses con este tratamiento. Cuando nosotros hablamos de algo que logra un 50% de remisión, estamos hablando de algo que parece una buena idea. ¿Qué pasa? Como en todos los trabajos científicos y las presentaciones que les mostró Beatriz, llega un momento al final del trabajo que se discute cuáles son las limitaciones del trabajo, ¿no? Porque a priori, diciendo esto, parece fantástico, parece formidable. ¿Por qué no lo hacemos para todos? Y la realidad es que hay una primera limitación o comentario que hacerle a este trabajo, y que se lo hicieron en ese momento, por supuesto, es cuánto tiempo puede sostener un niño este tema de 2 semanas sin ningún alimento habitual, y 6 semanas comiendo, y 2 y 6, y 2 y 6. O sea, hasta cuándo da
hasta cuándo va a ser adherente un niño para hacer esto. Esto es algo que no se sabe, y siempre las conclusiones de los trabajos, o muchas veces, son que necesitamos estudios a más largo plazo, que necesitamos estudios con más cantidad de pacientes, pero lo que siempre se saca de bueno de esto es que son caminos, ¿verdad? Son caminos para ver que esto puede ser una opción, que puede ser una opción para un número, porque ya les estoy diciendo que es gente que se indujo de esa manera, pero bueno, abre caminos que hasta ahora no estaban abiertos. Y el otro trabajo con respecto a la parte nutricional que quise traer es, como dijo Beatriz, es la primera vez desde que yo tengo memoria de estos congresos, que hace quizá unos 8 años, donde se busca la efectividad del tratamiento. No es cierto, ya hace un par de años que se dice, pero el tema de estos tratamientos en el adulto. Estaban como bastante dejados de lado y ahora han retomado, y básicamente por un grupo liderado por el doctor Levin, un grupo israelí, que ha ido generando primero la dieta y después ha ido generando trabajos para probar si esto es posible. Como antecedente, esto es algo que muchísimas veces hablamos en consulta con ustedes, con los pacientes, que hay dietas, o sea, se sabe por estos estudios que también mostró Beatriz, que hay dietas que disminuyen la exposición a elementos que afectan el microbioma y la barrera intestinal, ¿no? Entonces, si eso es así, teóricamente, podríamos tratar de inducir la remisión en la enfermedad inflamatoria a través de los alimentos. Entonces, el tema es que no sabemos específicamente, todavía estamos en los estudios como el que mostró Beatriz, el PURE, donde estamos viendo cuáles son los alimentos, no sabemos, y es muy probable que los alimentos que desencadenan un empuje en una persona no sean los mismos que lo hacen el otro. Entonces, esto es muy complejo. Entonces, el doctor Levin lo que plantea es, bueno, vamos a reducir un grupo de alimentos que seguramente generan cambios en la flora y cambios en la barrera que son negativos. Entonces, se reducen las grasas animales, las grasas saturadas, ciertos aminoácidos como la taurina, el trigo, el hierro, todo tipo de conservantes y emulsionantes, la maltodextrina, los sulfitos, los lácteos, pero como verán, esto es muy amplio, ¿tá? Entonces, siempre estos tratamientos están pensados, absolutamente guiados por una nutricionista, por un equipo nutricional que pueda ver durante todo el tiempo que los requerimientos del paciente sean cubiertos, y además se siguen en general con apoyos nutricionales paralelos a través de complementos, etcétera, ¿verdad? Y se busca paralelamente incrementar cosas que son positivas, las frutas, vegetales, azúcares resistentes, proteínas magras, aunque se supone que el principal mecanismo de mejoría sería a través de reducir todos los otros que hablamos. La dieta que generó el doctor Levin es una dieta que las primeras 2 semanas es de una restricción muy significativa, donde el 50% de los requerimientos nutricionales se hacen a través de complementos. Después hay 6 semanas de una dieta un poco más amplia y total, y sí, se sigue apoyando el requerimiento en otras cosas. Y bueno, y con todo esto que les estoy diciendo, hicieron un trabajo, este grupo israelí, que es un trabajo prospectivo, que eso es muy bueno, porque captan a los pacientes y los conocen desde antes que empieza todo el estudio, y probaron que esta dieta de exclusión que ellos plantearon puede inducir la remisión en adultos jóvenes con enfermedad leve a moderada del Ilion. Y hago hincapié en esto, otra vez, no se ha probado que sirva para todo el mundo o para toda la enfermedad de Crohn. Es específicamente en esta población joven que se acerca quizá a la enfermedad de Crohn del niño, que ya sabíamos que respondía, en el Ilion y leve a moderada, ¿no? Sin criterios de gravedad. Y se vio que a 6 meses un 35% de los pacientes estaban en remisión y con mejoría de los parámetros inflamatorios.
cuando estamos hablando de un 35%, estamos hablando de algo similar a un biológico en efectividad. O sea que no es despreciable, otra vez, es un buen camino para seguir adelante. Los comentarios que se le hicieron a este trabajo es que hay un corto tiempo de seguimiento, es un trabajo que creo que, no me acuerdo exactamente, pero el seguimiento fue a 6 meses y no tenían pacientes de más de 9 meses de evolución, o sea que tampoco se sabe qué pasa con ese logro de la remisión, y que además seguimos desconociendo los mecanismos básicos, hacemos una dieta muy amplia, y desconocemos exactamente cuál es el elemento que estamos modificando y que está causando la mejoría. Pero bueno, todo esto para decir que hay todo un camino ahí que está en funcionamiento y en marcha. Otra cosa que me pareció súper interesante de traer, porque es súper interesante para nosotros, porque como ustedes vieron de lo que habló Beatriz, en el mundo hay una fabricación cada vez más rápida de fármacos biológicos para tratar la enfermedad inflamatoria. Pero nosotros llegamos un poco después. ¿Cómo le y nos seguimos confiando y usando son los inmunomoduladores y en algunos pacientes el metrotexato. Entonces, siempre es sumamente importante para nosotros seguir estando seguros de que estos tratamientos que nosotros instituimos siguen teniendo vigencia en su eficacia, en su sostenibilidad y en su comparación con los nuevos fármacos. Entonces, un poco el antecedente de esto es medicaciones que usamos hace mucho tiempo y que está probado que tienen un beneficio. Bueno, ¿cuál es el lugar actual, verdad? Entonces, otra vez hay un trabajo significativo, un análisis poblacional, es decir, agarraron una población enorme en Israel que tienen registros nacionales muy importantes y lo que fueron a buscar es qué tantos pacientes seguían con azatioprina, básicamente, después de determinado tiempo de seguimiento, asumiendo que los que seguían con azatioprina era porque les estaba dando resultados, ¿verdad? Y se vio que a 5 años, un 75% de los pacientes que inicialmente la toleraron estaban con ese tratamiento. Ese, para nosotros, es un dato, eso es un dato bueno, muy bueno. Nosotros, el comentario que se le puede hacer a esto y que siempre se hace, y seguramente de los que nos están escuchando han vivido alguno esta situación, la azatioprina a veces no es bien tolerada en el inicio. A veces pasa que puede dar náuseas, que puede dar vómitos, y a veces eso hace que no se pueda seguir adelante con el tratamiento. Pero de los pacientes que sí la toleran, que son un número significativo, a 5 años un 75% de los pacientes la siguen. Y eso es totalmente comparable y hasta un poco mejor de los resultados que tenemos con los biológicos en muchos casos. Entonces, este trabajo nos dice a nosotros que sigue siendo un medicamento que nos da sobre todo paño en el tiempo de utilización. Y que la gente lo mantiene en general porque sigue dándole resultado a 5 años. Y hay un trabajo muy similar, pero hecho por un grupo totalmente diferente, y acá entra lo que decía Beatriz, está bueno ver realidades diferentes, poblaciones diferentes, que fueron a buscar también la efectividad a largo plazo de la azatioprina en la enfermedad de Crohn como único tratamiento, ¿verdad? Y fue un trabajo en Holanda, siguiendo a un grupo de pacientes que ellos tienen en seguimiento hace años, que lo siguen desde el 91 hasta el 2014. Y fíjense que son 1.162 pacientes, no es una cifra nada despreciable. Son 1.162 pacientes que estaban solo con azatioprina. Y a 10 años hay un 35% de los pacientes, de los que lo toleraron, que están con tratamiento con azatioprina, ¿verdad? Entonces, estos son muy buenos datos. Son datos que nos hacen pensar que, bueno, que hay lugar para seguir tratando con azatioprina, que es un fármaco que dio sus resultados y que los sigue dando, y que para un grupo de pacientes sigue siendo la solución y a largo plazo, que eso no es menor para los tratamientos de la enfermedad inflamatoria.
A este trabajo me voy a referir rápidamente porque Beatriz se refirió, pero era como necesario decirlo, el trabajo Dumbo, que fue el trabajo presentado por los españoles a 4 años, sobre la seguridad de los medicamentos en las embarazadas, la lactancia y los recién nacidos. Como antecedente, cabe señalar por qué es tan importante hacer estos trabajos, porque nunca en un estudio, como decía Beatriz, pivotal, estos estudios donde los fármacos se autorizan, nunca va a haber embarazadas, ¿tá? Porque nunca, por ética, se le va a dar un fármaco nuevo a una embarazada. Entonces, después los datos empiezan a surgir cuando se usó en un embarazo que de repente no se conocía, etc. Entonces, creo que acá cabe destacar 2 cosas. Que el estudio encontró que ninguno de los fármacos que se daban en la enfermedad inflamatoria intestinal aumentaba los riesgos en el embarazo. Que probablemente lo que sí afectaba al embarazo y sus complicaciones era la actividad de la enfermedad. Y esto me parece destacable porque cuando nosotros hablamos este tema de no abandonar los tratamientos, es casi natural en la mujer cuando se embaraza pensar en dejar cualquier cosa que le pueda hacer daño al niño, ¿verdad? Entonces, estos trabajos lo que nos están probando es que las medicaciones que usamos son relativamente no, seguras, ¿tá? Con distintos grados, por supuesto, y que la actividad de la enfermedad sí puede tener algunas incidencias sobre el embarazo, ¿verdad? Y bueno, como comentario, esto es una observación de la vida real. Esto es lo que nosotros decimos, los datos de la vida real, que son sumamente importantes para nosotros. Jimé, espera un segundito. Hay una persona que figura como Estela Mambretti que están pidiendo que se puede, por favor, silenciarse porque interfiere. Gracias. Si no, capaz que tú podés silenciarla. Bien. Ahí quedó. Creo que ahí se silenció, ¿no? Creo que ahí sí. Bien. Bueno, y acá cambié un poco la pisada porque quería hacerles referencia a otra cosa, que es que estas charlas también nos sirven a nosotros. Hasta ahora venía hablando de los tratamientos, y acá entré en miscelánea porque no supe qué otra cosa poner, pero nos sirve a nosotros para repensar nuestra práctica, repensar la interacción médico-pacientes. Y hubo una charla de un médico inglés que me pareció sumamente interesante, porque creo que es algo donde todos tenemos que hacer hincapié, y es una charla que hizo, como decía Beatriz, hay presentación de trabajos y charlas, y esta fue una charla de un profesional, donde hablaba de la imagen corporal y la sexualidad en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y un poco el antecedente era pensar que este es un tema olvidado entre comillas, o minimizado muchas veces en la consulta y en la toma de decisiones, ¿verdad? Es un tema que muchas veces no es fácil de hablar, ni para los pacientes ni para los médicos. Entonces, se soslaya, no se habla, y sin embargo tiene una enorme importancia en la vida y en la calidad de vida que cada vez tratamos de medir más, ¿verdad? Entonces, este médico habló en una primera instancia de cómo la afectación, cómo puede la enfermedad o la cirugía que vamos a hacer sobre la enfermedad afectar la estética de un paciente. Entonces, él presentaba datos, por ejemplo, de cómo hay estudios que muestran el deterioro de cómo se ve el paciente a sí mismo, un montón de cosas que tienen que ver con cómo se ve el paciente, la función y la disfunción sexual que puede venir acompañando un procedimiento quirúrgico o una enfermedad perianal, por ejemplo, ¿verdad? Y de la cual de repente no hablamos mucho en la consulta,
del tema del dolor con la penetración, y él era un hombre con mucha facilidad de palabra, pero también el tema de cómo tenemos que saber las expectativas de cada paciente para saber, bueno, cuáles son las cosas que se deben hacer, si tenemos cosas que adaptar. Los cambios postquirúrgicos, muchas cirugías generan insensibilidad, ¿verdad? Perianal, vaginal, de muchos tipos, y cómo debemos tomarlo en cuenta en la valoración del éxito de nuestros tratamientos, ¿verdad? A mí fue una charla que fue de esas que te mueve, que te hace replantearte qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Él hacía mucho hincapié en que de repente, y hay trabajos de todo esto, como para un médico mujer es más fácil hablar con una mujer, para un médico hombre es más fácil hablar con un médico hombre, y te daba un poco al final de la charla un tips de cómo hablarlo y hasta dónde hablarlo, ¿verdad? Porque obviamente también hay un respeto a la privacidad del paciente, un respeto a los tiempos del paciente, pero un poco lo que se hablaba era siempre saber las expectativas del paciente. Yo no puedo asumir lo que el paciente hace, deja de hacer, quiere, deja de querer, o la importancia que eso tiene para él, porque hay encuestas que dicen que 80% nunca habló de este tema con su médico, y lo otro que él recomendaba era cómo hablarlo, y bueno, como les puse acá, ¿no? Ser obviamente sensible, serio, directo, con respeto, y bueno, y el comentario de esto es, lo que yo me traigo como profesional a todo esto es que hay que considerarlo al igual que las otras dimensiones de la calidad de vida, incluirlo en la relación médico-paciente, y que cada quien hable hasta donde quiera hablar, pero se sienta libre de hablarlo si es parte de sus necesidades de tratamiento. Esa fue una charla que, sin ser de algo específico ni innovador, fue un recordatorio muy interesante para mí. Y bueno, y la vedette un poquito de este año, ¿verdad? Fue la enfermedad inflamatoria y el COVID-19. Solo estas son las últimas dos charlas que les traje. Son como los opuestos, las dos caras de lo mismo. Una buscaba cuál era el impacto del COVID en la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Entonces, el antecedente era saber cómo está afectando esta enfermedad infecciosa inflamatoria, que se ha hablado mucho de ese factor inflamatorio del COVID-19, a la flora intestinal y a la actividad inflamatoria de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Fue un trabajo de una universidad en Estados Unidos, 118 pacientes que lo siguieron a 6 meses. Obviamente ningún trabajo con COVID tiene mucho tiempo de evolución por causa lógica, y creo que lo relevante era que no se encontraron cambios duraderos, ni cambios duraderos en la flora intestinal del paciente, ni en la actividad de la enfermedad de los pacientes estudiados. A señalar, y se les señaló en el estudio, por supuesto, y como todo lo que es COVID, es pocos pacientes, 118 no es una cifra demasiado significativa para un estudio de este tipo, y que es poco tiempo de seguimiento. Pero de todas maneras, no dejan de ser trabajos que generan cierta tranquilidad en cuanto a lo que puede ser la superposición de enfermedad inflamatoria y COVID-19, ¿verdad? Y bueno, y lo otro que se buscó fue otro trabajo que fue al revés, es el efecto de la enfermedad inflamatoria intestinal y de la medicación de la enfermedad en el paciente que adquiere el COVID-19, ¿verdad? Este fue un trabajo israelí que fue a manera de cuestionario. Envió un cuestionario a la fundación local. Israel tiene muchos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y bueno, 2.152 personas lo contestaron, como una cifra importante. Y en este trabajo, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no presentaron más riesgo de COVID que la población general. Eso ya se ha probado en múltiples trabajos y lo confirma.
pero tampoco hubo casos, o sea, tampoco aumentó el número de casos severos ni el riesgo de enfermedad severa. ¿Tá? O sea que es otro trabajo que tiene algunos comentarios, porque al ser un cuestionario que se envía, puede haber un sesgo en que solo conteste el que le fue bien, por ejemplo, y no conteste al que le fue mal. Pero de todas maneras es un número muy grande de personas, entonces, bueno, son trabajos que tienen el valor de ser en cosas de muy reciente aparición, buenas noticias, ¿verdad? Y ahora, bueno, lo dejo acá en esta mesa virtual para preguntas, charlas, opiniones. Escucho cómo creen que se debería tratar el tema, por ejemplo, sexualidad, imagen corporal, etc. ¿Cómo volvemos? Es el chat acá. A ver si quieren leer. Ya dejo de compartir. Ahí va. Ahí. No, no estaba viendo a ver si había preguntas, si habían mandado alguna pregunta, que pueden hacerlo por el chat. Si hay alguna cuestión que les interese, si no levantan la manito que tienen abajo donde dice reacciones y levantan la manito. Así los vamos ordenando. Milka, que está acá en la sala, va a hacer una pregunta. Acércate, así te ven. Hola, ¿cómo están? Yo creo, dicen, pero ponete con el micrófono. Abrí el micrófono, si no, no te escucho. Ahora sí. Bueno, mi pregunta es un poco... Ahora sí. Alejate un poquito, ¿no? Vení acá. Ahí está. ¿Ahora? Sí. Bueno, vieron que estamos, esta es nuestra primera charla que estamos con doble modalidad presencial y por Zoom, y bueno, todas estas inconvenientes iremos puliéndolo para que sea de mejor calidad. Bueno, no, mi pregunta era capaz algo un poco básico. Mi interés era saber si los gastroenterólogos uruguayos están presentes o son ustedes las que conocemos, digamos, Jimena, las dos Jimenas y Beatriz que asisten a este tipo de congresos, o hay más gastroenterólogos especialistas en inflamatoria. Te voy contestando. En todos los países hay grupos dentro de la especialidad, dentro de los gastroenterólogos, gente que se dedica, por ejemplo, a hacer endoscopía, gente que se dedica, por ejemplo, a hígado, gente que se dedica a trastornos funcionales, gente que hay distintas, vienen lo que se llaman las subespecialidades. Entonces, y esto es importante lo que preguntás, porque muchas veces eso las instituciones no lo tienen muy presente, entonces te dicen, no hay gastroenterólogo. Bueno, pero lo que pasa es que el gastroenterólogo que capaz que está en Florida, ¿me entendés?, hace hígado. O el gastroenterólogo que está en Tacuarembó es endoscopista. Entonces, para la institución tiene cubierto, ¿verdad?, la especialidad, como hablábamos la vez pasada, de que todas las instituciones tienen que tener todas las especialidades, pero de pronto no tienen el gastroenterólogo que se dedica a enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso hablábamos hoy cuando empezábamos de cómo es la ECO. Dentro de cada país hay grupos, ¿verdad? Grupos de estudio, grupos de trabajo, grupos dentro de cada país. Por ejemplo, el GTQ es el Grupo Español de Trabajo en colitis ulcerosa Crohn. Eso quiere decir que hay otros gastroenterólogos en España que no se dedican a enfermedad inflamatoria intestinal. En el Uruguay pasa lo mismo. Desde que venimos trabajando hace muchos años, y ustedes saben cuántos años hace que trabajamos en esto,
y a través de mi pasaje, ¿verdad?, por la facultad, hemos ido formando muchos gastroenterólogos. Dentro de los gastroenterólogos que, por ejemplo, venían al posgrado, pues, veías cuáles iban a ir para endoscopía, cuáles iban a ir para clínica, cuántos iban a ir para hígado, cuántos iban a venir para enfermedad inflamatoria. Jimena Pasos entraron las 12 en el 2007. Y yo ya vi que iban a ir para inflamatoria. Porque vos ves cuando las personas tienen una característica que van para ir a un lugar. Antes que ellos hubo otros, ¿verdad? Y uno ha formado muchos gastroenterólogos a lo largo de los años, y se seguirán formando por suerte, y ahora ellas van a seguir con la formación de los que vienen. Pero es verdad, no ser gastroenterólogo no quiere decir que abarque todas las subdisciplinas de la gastroenterología. Hay en el Uruguay gente que se dedica a enfermedad inflamatoria, hay gente, por ejemplo, los que están en COSEM, por ejemplo, hay un grupo, los que están en el SMI tienen otro grupo, que se han ido formando y que hemos tenido actividades, por ejemplo, en el año, yo creo que hace como 3 años, hicimos el grupo uruguayo de trabajo en enfermedad inflamatoria. Y ahí agrupamos a aquellos que les gustan. Tenemos con ustedes el grupo de WhatsApp de ACU, tenemos el grupo de WhatsApp con los de enfermedad inflamatoria. Esos a su vez muchos pertenecen a otros grupos que hay internacionales y se comunican con los de Argentina o con los de España. Es decir, lo que hay que saber dónde están, quiénes son. Pero porque no hay todavía un título de subespecialidad. Bueno, pero no se ha logrado en el mundo. Ni los españoles, ni los alemanes, ni los americanos tienen su especialidad en enfermedad inflamatoria. O sea, nosotros lo podemos, pero no existe. Como existe, por ejemplo, hepatología, que tampoco era hepatología siempre, eran gastroenterólogos. En algún momento, ¿verdad?, se fueron haciendo congresos específicos, así como desde el año 2006 se hacen congresos específicos de enfermedad inflamatoria. Va para ahí. Va a haber una subespecialización a enfermedad inflamatoria. Va a haberla, porque es como se hacen las cosas. Así como surgió una subespecialización en hígado, va a surgir una subespecialización. Pero son pasos que hay que ir dando. Hay que hacer un currículum, etcétera, 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 ¿verdad?, un posgrado, una diplomatura, lo que fuera, pero hay que hacer algo. Eso no hay en el mundo, ¿sí? No hay una subespecialidad. Entonces, ¿qué hay? Hay unidades. Entonces, cuando la gente va a un lugar que dice unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, sabe que la gente se dedica a eso. Por eso lo que hemos hecho en el Uruguay es poner en los lugares que se ha ido pudiendo hacer policlínicas especializadas. Entonces, el que va a esa policlínica sabe que el que está ahí estudia, se dedica, va a estos congresos, ¿no? Hay congresos regionales, hay muchísimas jornadas a lo largo del año de enfermedad inflamatoria intestinal. Se llenan, siempre, porque son enfermedades, como siempre digo, muy complejas. Y el que tiene que trabajar con estas enfermedades necesariamente tiene que estudiar mucho. Y tiene que estar muy al día, porque además van surgiendo cosas nuevas todos los días. Entonces, hay mucha gente, pero bueno, el punto es saber quién es. ¿No? El que ya tiene su gastroenterólogo. Bueno, pero si ¿no? tu gastroenterólogo no hace enfermedad inflamatoria, No, por eso te digo. te cambiás. No, pero vos tenés tu gastroenterólogo. Uno sabés exactamente su currículum. No tenés idea, pero qué antipático que el paciente le diga al médico, ¿usted es especialista en enfermedad inflamatoria? Claro, capaz que no podés preguntarle si es especialista porque la especialidad no existe. No, ¿cuál sería? Va a decir, ¿Usted no se dedica? Claro, podés preguntarle. Pero es antipático, porque claro, uno no sabe, entonces cuando vas a elegir y vas a buscar Pero mira, eso te pasa igual, sí. Te pasa igual cuando vas a cualquier disciplina. Porque si tú vas a un cirujano, te pasa lo mismo. Hay cirujanos que se dedican a abdomen, hay cirujanos que se dedican a tórax, hay cirujanos que se... Y si vas al traumatólogo, tenés el de rodilla, el de pie, el de hombro. Lo que se han hecho, y por eso digo, se han ido haciendo son policlínicas.
vos tenés lo mismo pasa en endocrinología. El que se dedica a diabetes, el que se dedica, yo que sé, a otras cosas. O sea, en todas las especialidades vienen las subespecializaciones. Ahora, ¿cómo te vas a enterar? Y bueno, vos averiguás, preguntás, sabés quién es, lo conoces, qué sé yo. Pero si, O te enterás cuando estás en una situación crítica, que te das cuenta que no estaba a la altura de la situación. en general, En vez de mira, hacerte un pase en general hay una manera que es, por ejemplo, Mr. Google. ¿Sí? Mr. Google siempre ayuda. Porque vos ponés el nombre y te va a salir, ¿viste? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Si vos lo ves que una persona está todo el día en actividades de hígado, y bueno, hace hígado. No. ¿Entendés? Si vos ves que esa persona hace trabajo de enfermedad inflamatoria y está en las cosas de y ese es el que está en inflamatorio. Entonces me parece bueno, sí, informarse, ¿no? Antes de ir, si tienen la posibilidad. Debería, y esto es a lo que va el mundo, poder preguntarse libremente. Debería. Eso es lo que debería ser. De la misma manera que debería, por ejemplo, saberse cuáles son los resultados de lo que sea. Por ejemplo, ¿qué es lo que se llaman los controles de calidad? ¿No? Si uno va a hacer una endoscopía, bueno, pero es endoscopista. ¿Qué tasa de diagnóstico de adenomas tiene? Porque se sabe que hay una tasa mínima. Si esa persona hace endoscopía todo el día y no encuentra un adenoma, no vayas más, porque ya sabes que tendría que haber encontrado un 25%, porque eso es lo que hay. Si vos vas a un equipo quirúrgico, debería poder mostrar los resultados. Eso en los hospitales de Estados Unidos se publica. Claro, estos son nuestros resultados, ¿tá? Pero claro, pagás. No, pagás porque este tiene mejor resultado, pago allá. ¿Sí? Pero, ¿no? Pero digo, son cosas a las que se va a ir a eso. Cada vez más las asociaciones tienen que hacer ese peso, ¿verdad? Para pedir que se vayan ayornando las cosas, porque el mundo va caminando hacia un lugar donde las cosas tienen que ser muy transparentes. Muy transparentes. Entonces, a eso se va a ir, y me parece muy bueno que las asociaciones planteen, bueno, pero sería bueno saber dentro de cada institución, por ejemplo, bueno, qué resultados tienen en tal cuestión, ¿no? Que los profesionales cómo los tienen divididos, o qué saben, porque las cosas no generales son de hace 60 años. En estos años la gente se ha ido subespecializando y la medicina ha ido complicándose, por decir de alguna manera, o complejizándose, mejor dicho, y cada vez se exige más subespecialidades. Esa es la realidad. Así que bueno, algo pueden... Están Livia y Catalina. Bueno, Livia, no la veo, pero dale. Livia, creo que es la primera. Sí, no me veías porque una de las cosas que quiero decir que en las no es en las reacciones que está la manito, porque si apretás en reacciones la manito aparece y desaparece. Al final de la lista de participantes, abajo a la derecha, dice levantar la mano o bajar la mano, entonces queda una manito azul que permanece. Eso, por eso está Catalina y yo. No, yo lo que quería decir, porque me llamó la atención, que ya lo intuí un poco cuando tú tuviste la charla el otro día en Buen Vivir, como que hubo un giro con el tema de los alimentos, porque era como que lo que yo siempre oí desde hace muchos años hasta ahora, es que la alimentación, bueno, tenés que estar bien nutrida, pero que la alimentación no tiene demasiada importancia, es decir, en remisión, por ejemplo. Que cuando estás en empuje tenés que tratar de comer cosas que no te lastimen más, Pero ahora veo que tanto Jimena como tú, del Congreso, este último encuentro, es como que
tiene un peso bastante importante la alimentación. En relación a la flora y a la microbiota, ¿hubo un cambio ahí? ¿Me permitís y después querés seguir, Jimena, un poco? No, era eso nada más. No, pero digo en cuanto a la explicación. En realidad ustedes vieron que siempre hablamos que la epidemiología, que es el estudio de las enfermedades y que lo que busca es ver qué posibles causas hay. Los estudios epidemiológicos descriptivos es lo que hacen, ¿verdad? Lo que muestran es que la enfermedad inflamatoria viene creciendo desde el año 1950 en adelante, en igual proporción que van creciendo o se van industrializando los países. Entonces, lo que se postula, porque los estudios epidemiológicos lo que hacen son generar hipótesis, lo que se postula es que algo ambiental de alguna manera favorece esto. Y dentro de lo ambiental, la alimentación es una de las que más ha cambiado en relación a cómo se comía en el siglo XIX, por ejemplo, por decir alguna cuestión. Ahora, extrapolar de eso, extrapolar de una hipótesis, una causalidad, es mucho más complejo. Y eso yo lo decía el otro día en la charla, porque tú podés tener 10 personas que comen horrible y capaz que ninguna hace una enfermedad inflamatoria, y podés tener gente que come muy bien, igual la hace. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? De algo epidemiológico y decir, sí, la dieta tiene que ser, a decir, bueno, sí, pero la dieta es, y la otra cuestión es, ¿qué de la dieta es? Y ahí se han estudiado miles de cosas, ¿verdad? Y desde hace ya muchas décadas, que si la carne, que si la grasa, que si los omega, que si el qué sé yo, ¿no? Miles de cosas. No se ha podido hacer un vínculo. Lo que sí se sabe, y esto es un poco lo que decíamos, que en los niños con una enfermedad de Crohn, por eso digo, una cuestión es enfermedad inflamatoria y otra cosa es cuando empezamos a poner específicamente que con una enfermedad de Crohn ileal o del intestino delgado, no del colon, ¿sí? De un sector del intestino delgado y que es leve, es decir, que no ha tenido complicaciones, es decir, que no ha tenido estenosis, no ha tenido fístula, no hay un daño estructural. En esos pacientes, si le hacen una dieta con una nutrición por sonda, en la cual implica que lo único que se le da es un preparado hecho en un laboratorio, por eso se llama nutrición enteral, exclusiva, la EEE es de enteral exclusiva, es decir, no come más nada, ¿sí? Entonces, en esos casos se mejoran. Ahora, ¿por qué se mejoran? Y no se sabe. Se mejoran porque le sacaste todos los aditivos, todo lo que venía en la comida, ¿por qué? No se sabe. Ese es el punto. Lo que se sabe es que mejoran. Y lo otro que Jimena habló y que capaz que lo puede volver a repetir porque es bueno, cuando una cosa es la causa, vos le das algo o le sacás algo y el 100% se curan. Vos acá estás hablando de porcentajes de remisión, ¿tá? Y sabés que hay un porcentaje que mejoran, pero no todos. Eso quiere decir que no hay una línea directa. No es como la enfermedad celíaca, que le sacás el 100%. Exacto. Vos el que es celíaco, le sacás el gluten y el 100% mejora. Vos acá le sacás el gluten y un porcentaje, y el resto no. Entonces, esa es la diferencia entre algo que es hipótesis y algo que se comprueba como causa. Sí. Yo no, complementando absolutamente, porque se adhiero absolutamente, lo que pasa a veces, el tema, nosotros sabemos que la dieta es un factor, ¿no? Dentro de una gama de factores. Pero algo amplio como decir la dieta
a mí muchas veces me pasa, porque es muy frecuente, ¿no? Que el paciente te pregunte, bueno, ¿qué como? Porque además, ¿qué como para estar bien, para mantenerme bien? El tema es que no hay nada que nos diga, otra vez, ¿no? Si el trigo en una persona es proinflamatorio mucho, pero en el otro es la taurina, pero en el otro, entonces, yo hay algo que también manejo mucho en todo este tema, que es, yo en una persona que tiene una enfermedad inflamatoria, que por ejemplo tiene alteración de la calidad de vida en otros sentidos, por ejemplo, hacer una dieta estricta sin yo tener una razón fundamentada por la cual eso le va a mantener una remisión, por ejemplo, es deteriorar la calidad de vida quizá para determinadas personas, ¿no? Entonces, de alguna manera no tenemos elementos como para poder decir, bueno, tal determinado tipo de dieta te va a mejorar las complicaciones. Entonces, yo últimamente, la verdad que hablando con todo esto que dice Beatriz, lo que sí suelo charlar con los pacientes es que la, la salud colónica se ve incrementada si comemos más fruta y más verdura y menos grasa, pero es para todo, es para el cáncer de colon, para la enfermedad inflamatoria, o sea, dentro de lo posible, hacer la dieta sana que da resultado para todo, para la enfermedad inflamatoria, para el colon, para la aterosclerosis, para muchas cosas. Pero, por ejemplo, si una persona un día quiere salir y hacer, yo qué sé, comerse una hamburguesa, o, bueno, no tenemos nada para sostener que eso va a ser nocivo y se tiene que abstener, ¿verdad? Entonces, es como que vamos en caminos para saber un poco cómo jugar la herramienta nutricional, pero estamos lejos de poder adaptarla a cada paciente. No, y lo otro, no, lo otro es que cuando uno habla de dietas, significa cuestiones permanentes, ¿verdad? Porque es como decía Jimena, no, si vos te comes una hamburguesa un día no te va a pasar nada, la cuestión es si te la comes todos los días de tu vida, los 365 días al año. Eso, porque nosotros sabemos que la microbiota es una unidad muy poco modificable. Tú podés darle antibióticos a una persona para hacer masivos, barrerle la flora, y 15 días después va a volver a tener la misma microbiota que tenía antes del antibiótico. Es decir, es un poco modificable. Entonces, cuando uno dice, bueno, le voy a hacer un cambio para modificar una microbiota, es un cambio permanente. Es como lo que decíamos hoy, es como el celíaco, es permanente. Entonces hay que ver cuando uno va a poner un cambio, ¿no? Si tiene argumentos suficientes para decirle a una persona, usted va a hacer esto en forma permanente, esperando algo que no está probado. No se puede hacer esas cosas desde el punto de vista ético. Por eso es que uno dice, bueno, estamos, vamos, vemos, ¿no? Y lo otro que mostraron los trabajos, y lo mostró Jimena, hablamos de respuesta de un 35%, o sea que a esos niños, ¿verdad? A esos niños, hubo a 7 niños que le hicieron eso y no les sirvió para nada. Ojo, que 35 hayan andado bien, es decir, que de 10, 3 hayan andado bien, perfecto, pero hubo 7 que no les sirvió. Entonces, todas esas cosas es las que uno, cuando tiene que dar esas respuestas, tiene que tener en claro, ¿verdad? Por eso, como dice Jimena, son caminos exploratorios, que son promisorios, pero que bueno, que habrá que seguir a ver cómo esto finalmente decanta, ¿no? Y que siempre son para situaciones específicas, no para todo el mundo. Catalina. Muchas gracias. No te oímos, Catalina. Saca el micrófono, saca. Ahí. Bueno, muchas gracias por lo que expusieron. Y yo tengo algunas preguntas, tengo 3 en realidad. Una era, vieron que viene la tercera dosis
Yo tengo las 2 de Sinovac, como todos los mortales que no son de la salud. Después, y ahora nos quieren dar la tercera de Pfizer. ¿Qué pensaban ustedes? Y si, viste que hay mucho bolazo de eso, mucho no sé dónde leer. ¿Qué pensaban ustedes y si afecta o sea, si nos afectaría la tercera de Pfizer o si así estamos bien, no sé, viste, porque te pones todo lo bicho. Ahora hablamos de eso, pasá a la otra. La otra es lo del cuerpo y la sexualidad, que lo estén contemplando, me parece súper importante, porque además estuve leyendo también las cuestiones que se hablaron en el grupo, y se habla pila del cuerpo y de cómo se ven, que si tiene más kilos, que si tiene menos kilos, no sé qué. Yo ya pasé también por ser súper delgadita, que me da vergüenza, pues se me veían las costillas, después más gorda, pues también me da vergüenza, y después ahora, yo qué sé. Decirles que en realidad me parece que el cambio tiene que ser en nosotros, de vernos si estamos saludables o no. Capaz que no te vamos a tener un cuerpo perfecto, pero capaz sentirnos bien cuando estamos saludables, porque lo vi muy repetido eso de los kilos, de cuánto tenías que pesar y esto. También cuando vamos al médico nos meten en una tabla, en una balanza, hacen una cuenta y te dicen tenés que pesar tanto, y vos con ese peso no estás bien. No les doy bola yo, pero les digo que le pasé eso, capaz que le sirve a alguno del grupo. Y la otra pregunta era de la calprotectina, que te mide la inflamación, ¿verdad? Pero si vos estás, por ejemplo, ovulando o estás por menstruar y ese cambio, por ejemplo, que estás mucho más inflamado, ¿eso te puede dar un número raro? Bueno, empiezo por la última. Dale. La calprotectina mide la inflamación en el intestino. Bien. Y lo que muestra la calprotectina es si hay polimorfos nucleares, es decir, si hay un tipo de glóbulos blancos que son los que van a ir cuando hay inflamación. Punto. Y no aumenta la calprotectina porque menstrues, porque estés embarazada, porque nada. Solo va a aumentar la calprotectina si hay un proceso inflamatorio, llámese inflamación, cuando hay erosiones, no cuando están hinchados. Está hinchado, no es estar inflamado. Ok. Está y nos inflamado tenemos que hacer... es que hay erosiones. ¿Y nos conviene hacernos la cualitativa o la cuantitativa cuando te pregunta eso el doctor? Te conviene la cuantitativa porque te da un número. Si no, la cualitativa la tenés que volver a hacer. Para monitorear tenés que saber si subiste, bajaste o cómo estás, ¿no? La cualitativa es si tenés o no tenés, pero eso es más para otras situaciones. Cuando vos querés plantear, por ejemplo, si es un intestino irritable, pero no para una enfermedad inflamatoria que tenés que monitorear. Te contesté la calpro y te contesté ¿cuál otra? Y después me vas a contestar lo de la vacuna. Y yo te agradezco el comentario de lo de la imagen corporal. Se hablaba, el tema del peso, como tú decís, no deja de ser importante por el tema de que hay muchos cambios, inclusive con las medicaciones que damos, etcétera, ¿no? Esto iba un poco más orientado al tema de la imagen corporal también cuando hay cicatrices, ¿viste? Cuando hay, por ejemplo, enfermedad perianal con fístulas, todos otros cambios, además del peso, que pueden generar como mucha, de repente, baja confianza en el físico, etcétera, ¿no? A la hora de por ejemplo, empezar una relación íntima, etcétera. Pero bueno, está bueno también esto que planteas de la imagen corporal como para tenerlo en cuenta, los cambios de peso que no son nada menores. Lo otro era lo del COVID, las vacunas. Bueno, nosotros les hemos mandado reiteradas veces al grupo, ¿verdad? El comunicado, y ahí queda claro, yo no lo tengo ahora, pero capaz que vos, Florencia, lo tenés, para ponerlo ahora, ¿verdad? ¿Lo tenés? La tablita, el esquemita. Este, ¿lo ven? Sí. Este se les mandó al grupo, busquen ese. Ahí dice, clarito, los que tienen 2 Sinovac y toman inmunosupresor se dan 2 Pfizer, los que se dieron Sinovac y no toman inmunosupresor se dan 1, ¿verdad? Los que se dieron Pfizer y toman inmunosupresor se dan 1,
Es decir, sigan ese cuadro, ahí explica claro. Inmunosupresor, acuérdense que es azatropina, purinetol, los 6-MP, de lo que ustedes toman, ¿verdad? Metrotexate. Metrotexate, todos los que están tomando Humira o Infliximab, y básicamente es eso. ¿Tá? Mesalazina no es inmunosupresor. Claro, no, pero a mí ya me dio el Ministerio la hora, tengo la tercera de Pfizer. Porque tú tenés 2 Sinovac. Sí, ahí es mejor. Entonces vos entrás como en toda la población, 2 Sinovac, refuerzo con Pfizer. Ahora, si vos tomás azatioprina, que es lo más común que toman, son 2 Pfizer. Y aprovecho ya para decirle que aquellos que no les haya llegado, que tienen que darse 2, tienen que llamar a la institución a la cual pertenecen y pedir en la dirección del medicamento que manden el listado al Ministerio de Salud Pública. Porque no es el médico el que los va a certificar. La institución tiene que mandar el listado. Y la otra cosa que nos ha pasado es que los que están con los tratamientos del fondo, no sé por qué, no están en el listado. Que sí, porque a la institución le mandaron azatropina, metrotexate y otros, pero no están los que da el fondo. Entonces, aquellos que estén solo con los que da el fondo y no toman azatropina, no les va a llegar las 2 dosis en el caso que tengan que dárselas porque se dieron Sinovac. Ahí tienen que llamar a la institución y decirle que les manden que ustedes están con el biológico. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, y una pregunta más de la fibro tengo. La fibro, si estás en remisión y estás bien, ¿es conveniente igual hacerla por rutina o con los otros está bien y mejor no hacer eso invasivo? En realidad, viste que lo que nosotros mostramos de eso que le llamamos el stride, ¿sí? Que son los objetivos que uno se pone cuando hace los tratamientos, es no solo que estés mejor, sino que estés comprobadamente mejor. Y vos para estar comprobadamente mejor, podés usar la calprotectina. Si estuviera en 5, bueno, por ahí no precisás la endoscopía, pero si están esos valores, viste, 300, 400, por ahí precisás la endoscopía. Depende un poco el valor de la calpro. Ok. Y después depende de cuántos años hace que tenés de enfermedad para saber si entras en la endoscopía de screening de displasia o no. Porque los monitoreos no son solamente para saber si estás activo, sino para saber si no hay cambios en la mucosa que puedan ser precursores de un futuro neoplasma. Entonces, hay distintos criterios por los cuales se hacen las endoscopías. Washington tenía la palabra por allá. Sí, hola, buenos días. Yo soy nuevo. En realidad, el médico que me atiende me había dicho de que me pusiera en contacto con ustedes porque estoy con faltante de la medicación. ¿Qué medicación, Washington? Budenofal. Bueno, el budenofal en realidad va a faltarle a todos, porque el budenofal, aprovecho para pasar la noticia. El budenofal, como la palabra lo dice, es budesonida, es la droga, de un laboratorio que se llama Falk. Por eso es budenofalk. Falk es una empresa alemana que es el que hace el budenofal, es el que hace el salofal, que es la mesalazina de origen alemán, ¿verdad? Y que es una empresa que tiene muchísimos años, muy rígida, muy con parámetros muy estrictos, en los cuales, y hace 1000 años que venimos tratando con FAL, 1000 años, en el cual, por ejemplo, no permite fraccionar las cajas, ¿no? Nosotros en algún momento decíamos, bueno, nosotros con una población de 3 millones no podemos comprarles miles de cajas. Ellos exigen que el laboratorio uruguayo que importa la caja, y la caja viene tal cual como viene, no se puede ni fraccionar, ni partir, ni nada, le exigen un mínimo de compra, que es inviable para la población que nosotros tenemos. Por ejemplo, qué sé yo, les piden que compren 1500 cajas, cuando nosotros tenemos en uso de budenofal
no sé, en todo el país puede ser que haya 30, 40 personas. Entonces el laboratorio compra las cajas y las cajas se les vencen, porque no las puede vender a nadie. Por lo cual el laboratorio ahora dijo, bueno, basta de estar llenándonos de budenofal que después no vendemos. Trató y está en tratativas y hemos hablado con ellos 1000 veces y me consta que ellos tienen muchísimo interés en poder hacer que FAL de alguna manera pueda mandar, pero hasta ahora ha sido inviable. Pidieron a ver si podían traer junto con Argentina, ¿no? No se puede. Nosotros no podemos comprarle a Argentina, ya se planteó eso, porque en ese caso tendría que registrarse en el ministerio como que está haciendo una compra a Argentina. Eso lleva más o menos un año y medio hacer un registro. Es decir, que budenofal no va a haber. Esa es la realidad que vamos a tener todos y para todas las patologías que usaban budenofal. Sí, Hay otra, sí. Yo llamé al laboratorio. El laboratorio me dijo que ellos estaban tratando de traerlo directamente. Directamente no, es esto de lo que estoy hablando, importarlo. Sí. Pero es lo que hacen. Después estaba el otro que era el Cortimen, que también lo habían traído, pero no ese mismo laboratorio, creo que es argentino, y también desapareció de golpe. Es un medicamento nuevo. En realidad la budesonida no es nueva. Lo que hace el Cortimen, que es una budesonida, es hacer una formulación diferente para que alcance y se libere fundamentalmente en el colon izquierdo. Y está diseñado para la colitis ulcerosa. En cambio, la budesonida del budenofal estaba diseñado para la enfermedad de Crohn ilial. Por eso digo, son medicamentos que si bien tienen la misma droga, su diseño hace que tenga usos diferentes. Por eso digo que no son iguales ni son equivalentes en su función. Sí, sí. No, yo he averiguado, incluso en Barcelona tengo familiares que lo encontraron, pero allá no te lo venden sin receta, entonces no me lo pueden comprar. Y acá en la frontera se vende también. Ustedes averigüen en Argentina y en Brasil, que es lo más Sí, en fácil. Brasil se vende. Por eso, es más fácil. Brasil seguramente no se pongan tan exquisitos si les vendan, si les quieren comprar, les vendan. No creo que le hagan mucho problema. Sí, yo esa medicación la tomo desde el año 98. Y En general son medicamentos que no nosotros tomo más nada. usamos en forma crónica, pero depende de cada patología. Claro. Pero va a pasar con todos los que toman eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Damos por finalizada entonces la reunión. Vamos a pedirle a Florencia que cierre como nueva presidenta de la asociación. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Antes de eso, agradezco por la invitación. Gracias, Jimé. Dale, Flo, que se nos corta. Dale. Hola. Ahí está. ¿Alguien habló? Sí, yo. No te vemos, yo. No, porque no sé cómo se usa esto. Rocío, yo soy Rocío, yo hace años que los conozco. Rocío, pero no sé cómo se usa esto. Tú sos fundamental para la asociación. Ah, bueno, ya estoy entrando de vuelta, ¿viste? Son los estatutos. Sí. Tenemos estatutos. Sí. A ver, porque lo que pasa es que no sé cómo se usa, no me llevo mucho con la tecnología, entonces estoy intentando tocar, pero no puedo. Abajo a la izquierda tenés como una cámara, poné ahí que te apareces. Que estoy con el celular y no me aparece ninguna cámara, no me aparece nada. Bueno. No importa. Y no está mi hijo y no le puedo preguntar, que es el que sabe. Bueno. Pregunta, que no me quedó claro. Los que tomamos Mesacrom, como yo, que tengo 2 dosis de Sinovac. ¿Una de Pfizer o 2 de Pfizer? Una de Pfizer. Una de Pfizer, está.
Y la otra pregunta, cuando estamos en empuje, la fibrocolon no, es muy invasiva, ¿verdad? No. Cuando estás en empuje, vos tenés que comprobar que estás en empuje. Lo que probablemente no necesites es una colonoscopía completa. Alcance con que te miren unos centímetros abajo si lo tuyo es una colitis. Lo tuyo era una colitis. Entonces, con que te Lo mío es miren una pancolitis, y ahora estoy en un empuje brutal. Siempre empiezan por el recto. Por lo tanto, con que vayas sin preparación, sin hacer nada, y te miren un poquito con el endoscopio, ya saben cómo estás. Pero pero eso no me... Pero sí eso no me lo dijo la gastro, ¿viste? Bueno, andá y decirle que cambiás colono por recto sin preparación. ¡Ay, qué genia, Beatriz! Ay, porque no quiero ir porque me paso vomitando. Y ahora estaba escuchando, yo escucho, pero como no lo sabe, no está mi hijo, no entiendo mucho cómo aprender esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Bea? Si vos querés saber si estás en empuje, decirle que en vez de la colono, a ver si no te alcanza con que te miren un poquito sin preparación con una rectoscopía. Es decir, que van a usar el mismo colono, pero miran un poquito abajo. Y ya está. Perfecto. Después, más adelante, te haces la colona entera pero para saber si estás en empuje, con que te miren ahí abajo unos centímetros, ya está. Perfecto. Dale, anda, haz el cambio. Sí, claro, por supuesto, los estoy escuchando con mucha atención, porque justamente no quiero ir a hacérmela por el preparado, pero como creo que estoy en un empuje brutal, digo, está listo, genial. Dale, en cualquier momento aparezco. Por ahora voy a Zoom y no sé cómo se usa, pero igual los escucho, los estoy escuchando. Bien, ya este año los estoy escuchando. Bárbaro. A ver. No, y a las órdenes lo que necesiten. Gracias. De nada. Beso grande a todos. Claro, pasa que tuve que apagar mi compu porque no está. Muchas gracias a todas. Gracias, Irma. ¿Dónde está Irma? Irma. Muy buena la charla, me encantó y muy bueno. Gracias, Irma. Nos vemos ya en el Maciel. Nos vemos, Irma. Sí. ¿Cómo no? Bueno, vamos cerrando porque tenemos que dejar el lugar porque acá hay gente que trabaja y tiene que ir a su casa también. Así que, bueno, nos vemos la próxima, Flor. Sí, no sabemos, todavía no decidimos la próxima charla, pero vimos que hubo pila de interés en el grupo sobre la charla de análisis clínicos, así que posiblemente en septiembre sea eso. Y bueno, agradecerle a Jimena. Capaz que podemos pedirle a Jimena que vaya preparando con tiempo. Pobre, encantada. ¿Tenemos nueva presidenta? Sí, tenemos. Todavía no. Habemos. Todavía no. Pero no, felicitaciones. Gracias. Agradecerle a Jimena que estuvo hoy junto con Beatriz y al Colegio Médico que también nos dio un lugar hoy para estar acá. Y bueno, y quienes no estén en el grupo, creo que la mayoría de los que están acá están en el grupo de WhatsApp. Los que no estén y quieran, le mandan un mensaje a Beatriz o a mí y los agregamos. Bueno, nos vemos en septiembre. Solamente preguntas. Un placer como siempre, gracias. Gracias a Adriana Posadas. Sí, la verdad que nos banca todo esto. Adriana Posadas, que es la que nos prestó el Zoom de ella para que no se vieron que no se corta, lo hicimos en 3 partes como siempre, así que bueno, muchas gracias a Adriana que nos hizo el aguante desde las 11:30. No, por favor, a las órdenes en lo que puedo colaborar. Gracias, Adriana. Gracias, chao. Chao, Saludos. gracias. Chao. Gracias.